¿Puede el destino devolvernos lo que un día nos arrebató, aunque regrese en una forma que jamás imaginamos? Esa noche, mientras todos dormían, una abuela conducía por una carretera oscura con su nieto enfermo en el asiento trasero. Él ardía en fiebre, apenas respiraba. Ella, con el corazón desgarrado, repetía su nombre como si con eso pudiera retenerlo a su lado. No era solo miedo, era el terror de perder, por segunda vez en su vida, aquello que más amaba. Pero lo que esa mujer no sabía era que cuando el niño despertara, nada volvería a ser igual. Si alguna vez has sentido que alguien que se fue dejó una huella imposible de borrar, quédate. Esta historia podría hablarte al corazón. La carretera estaba vacía. Solo el ruido del motor y el viento nocturno acompañaban a Elena Ramírez mientras sus manos, ásperas y temblorosas, apretaban el volante con una fuerza que ya no correspondía a sus 63 años. Sus ojos castaño miel, normalmente serenos, ahora brillaban húmedos bajo la luz tenue del tablero. En el asiento trasero, envuelto en una manta desgastada, Matías yacía inmóvil. Tenía 7 años. Su piel, habitualmente dorada por el sol de las tardes jugando en el patio, ahora estaba pálida, casi gris. La fiebre lo había consumido en cuestión de horas. «Matías», susurró Elena, mirándolo por el espejo retrovisor. «Matías, mi niño, aguanta un poco más. Ya casi llegamos». Pero el niño no respondió. Solo un gemido débil escapó de sus labios entreabiertos. Elena sintió cómo el aire se le atascaba en la garganta. No era la primera vez que sentía ese miedo antiguo, visceral, que te recuerda que la vida puede arrebatártelo todo en un instante, y que no siempre te avisa antes de hacerlo. Hacía apenas 6 meses que Matías había llegado a su vida. Lucía, la madre del niño, había aparecido una tarde en la puerta de su casa. Era una mujer joven, de mirada cansada y voz quebrada. Traía al niño de la mano con una mochila pequeña y nada más. «Señora Elena», había dicho sin poder sostenerle la mirada, «usted lo cuidará mejor que yo». Elena no entendió. No conocía a esa mujer. No sabía por qué había elegido su puerta, su vida, su corazón ya roto. «¿Quién eres tú? ¿Por qué me traes a este niño?», preguntó confundida. Lucía solo negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas que no llegó a derramar. «Él necesita estar con usted», dijo en voz baja. «Yo no puedo darle lo que él merece, pero usted sí. Usted siempre pudo». Y antes de que Elena pudiera detenerla, Lucía se dio vuelta y se alejó por el camino de tierra, sin mirar atrás. Matías se quedó quieto, mirando a la mujer desconocida que acababa de convertirse en su única familia. Desde entonces, Elena lo crió como si fuera su propio nieto. Le preparaba desayuno todas las mañanas, lo ayudaba con las tareas, le cantaba canciones viejas antes de dormir. Y aunque nunca entendió por qué ese niño había llegado a su vida, algo en su interior le decía que no había sido casualidad. Algo en los ojos de Matías le recordaba a alguien que ya no estaba. Ahora, mientras conducía desesperada hacia el pequeño puesto de salud del pueblo vecino, Elena sentía que ese algo estaba a punto de revelar su verdad. El niño tosió, un sonido seco, doloroso. «Ya llegamos, mi amor, ya llegamos», repitió Elena, aunque no estaba segura si lo decía para tranquilizarlo a él o a sí misma. Las luces del pueblo comenzaron a aparecer a lo lejos. Elena aceleró. Sus manos temblaban, su respiración era entrecortada, y en su pecho algo antiguo y profundo comenzaba a despertar. Un recuerdo, un nombre, un dolor que nunca había cerrado del todo. Cuando finalmente llegó al pequeño edificio blanco con el letrero de urgencias, Elena bajó del auto con torpeza, abrió la puerta trasera y tomó al niño en brazos. Pesaba tan poco, tan frágil, tan vivo, y al mismo tiempo tan cerca de irse. «¡Ayuda! ¡Por favor!», gritó al entrar. Una enfermera se acercó corriendo, seguida de un médico joven. «¿Qué pasó?», preguntó el doctor, tomando al niño con cuidado.
Fiebre alta. No despierta, balbuceó Elena con la voz rota. Por favor, no dejen que se vaya. El médico asintió y se lo llevó hacia la sala de emergencias. Elena se quedó sola en el pasillo, con las manos vacías y el corazón apretado. Se dejó caer en una silla de plástico, cerró los ojos y por primera vez en muchos años rezó. Rezó como lo había hecho 8 años atrás, cuando le dijeron que su hijo Diego había muerto en un accidente de carretera, cuando el mundo se detuvo, cuando todo lo que era dejó de ser. Pero esta vez algo era diferente. Esta vez, el niño que estaba al borde de la muerte no era su hijo, y sin embargo, sentía como si lo fuera. ¿Crees que algunas almas están destinadas a encontrarse, aunque la vida las haya separado antes de tiempo? Tal vez esta historia te ayude a recordar que el amor verdadero siempre encuentra su camino de regreso. Pasaron 2 horas antes de que el médico saliera de la sala de emergencias. Elena se puso de pie de inmediato, con el cuerpo tenso y la mirada suplicante. «¿Cómo está?», preguntó con la voz apenas audible. El doctor sonrió con cansancio. «Está estable. Era una infección fuerte, pero llegó a tiempo. Necesita descanso y observación, pero va a estar bien». Elena sintió cómo las piernas le flaqueaban. Se apoyó contra la pared, respirando hondo, conteniendo las lágrimas que amenazaban con desbordarse. «Gracias, gracias», murmuró. El médico asintió y se alejó. Elena entró a la pequeña habitación donde Matías descansaba. El niño dormía profundamente, conectado a un suero, con el rostro tranquilo por primera vez en horas. Elena se sentó a su lado, tomó su mano pequeña entre las suyas y la apretó con ternura. «Ya pasó, mi niño, ya pasó», susurró. Y entonces, sin poder evitarlo, comenzó a llorar. Lloró por el miedo, por el alivio, pero también por algo más profundo, algo que llevaba 8 años enterrado en su pecho. Porque ver a ese niño al borde de la muerte le había devuelto con brutal claridad el recuerdo de la peor noche de su vida. 8 años atrás, Elena Ramírez tenía 55 años y un solo hijo, Diego. Diego era su orgullo, su luz, su razón de seguir adelante después de que su esposo muriera cuando el niño apenas tenía 12 años. Ella lo crió sola, con las manos gastadas por el trabajo en el campo y el corazón lleno de una devoción silenciosa. Diego creció fuerte, noble, de sonrisa fácil y alma tranquila. A los 29 años, trabajaba como maestro en la escuela del pueblo. Los niños lo adoraban, las madres lo respetaban, y Elena vivía orgullosa de que su hijo fuera el hombre que ella siempre soñó que sería. Pero algo cambió aquel verano. Diego comenzó a llegar tarde a casa. Sonreía más, hablaba poco, y cuando Elena le preguntaba qué pasaba, él solo respondía con vaguedad: «Nada, mamá, solo estoy conociendo a alguien». Fue en una de esas tardes que Diego finalmente mencionó su nombre. Se llama Soledad. Elena nunca la conoció. Diego apenas hablaba de ella. Solo sabía que era una mujer que había llegado al pueblo hacía poco, que trabajaba en una tienda de telas y que, según él, tenía una mirada que te hacía creer que el mundo podía ser más suave de lo que parecía. El romance duró apenas 2 meses. Un día, Diego llegó a casa con la mirada perdida. Se sentó en el porche frente al jacarandá que había visto crecer desde niño y dijo en voz baja: «Se fue, mamá». «¿Quién?», preguntó Elena, aunque ya sabía la respuesta. «Soledad. No sé por qué. No sé a dónde. Solo se fue». Elena se sentó a su lado en silencio. No supo qué decir. Diego no lloró, pero ella vio en sus ojos algo que nunca había visto antes. Una tristeza honda, antigua, como si algo dentro de él se hubiera roto sin hacer ruido. 2 semanas después, Diego dejó una carta sobre la mesa antes de salir. «Mamá, voy a visitar a unos amigos en el pueblo vecino. Vuelvo mañana, te quiero». Pero Diego no volvió. A la mañana siguiente, 2 policías tocaron la puerta de Elena. «Señora Ramírez, lamentamos informarle que su hijo Diego tuvo un accidente en la carretera. Su vehículo perdió el control en una curva. Murió en el acto».
Elena no recordaba haber gritado, no recordaba haberse derrumbado. Solo recordaba el silencio que vino después, el silencio de una casa vacía, el silencio de una vida que ya no tenía sentido. El funeral fue pequeño. Los alumnos de Diego lloraron, sus amigos hablaron de él con cariño, pero Elena no escuchó nada. Solo miraba el ataúd cerrado, preguntándose cómo era posible que el niño que había cargado en brazos, que había visto crecer, que había amado con cada fibra de su ser, ahora fuera solo un cuerpo sin vida bajo tierra. Diego se fue sin dejar huella, sin hijos, sin familia propia, sin nada que lo mantuviera vivo más allá de la memoria de quienes lo amaron. Y Elena se quedó con un vacío tan grande que ni siquiera el tiempo pudo llenarlo. Ahora, sentada junto a Matías en esa pequeña habitación de hospital, Elena sentía que ese vacío volvía a abrirse. ¿Por qué ese niño le dolía tanto? ¿Por qué sentía que perderlo sería como perder a Diego otra vez? No tenía respuestas, solo tenía miedo. Y una certeza extraña e irracional que no podía explicar. Matías no era solo un niño que había llegado a su vida por casualidad. Había algo más, algo que aún no entendía, pero que pronto iba a revelarse de la forma más inesperada. Porque a veces, queridas almas, el destino no te devuelve lo que perdiste de la manera que esperabas. Te lo devuelve envuelto en un misterio, y solo cuando estás lista para verlo. Amaneció despacio. La luz pálida del alba se filtraba por la ventana de la pequeña habitación donde Matías descansaba. Elena no se había movido de su lado en toda la noche. Había dormitado en la silla, con la cabeza apoyada contra el borde de la cama, con la mano del niño entre las suyas. Fue un movimiento suave lo que la despertó. Abrió los ojos y vio que Matías había girado la cabeza hacia la ventana. Sus ojos, antes cerrados por la fiebre, ahora estaban abiertos. Miraba hacia afuera con una expresión extraña. No era la mirada de un niño recién despierto. Era algo más profundo, algo que parecía no pertenecer a sus 7 años. «Matías», susurró Elena, incorporándose despacio. «¿Estás bien, mi niño?» El niño no respondió de inmediato. Siguió mirando por la ventana como si buscara algo en el horizonte. Luego, sin apartar la vista, murmuró: «Tenemos que ir a aquella casa». Elena frunció el ceño, confundida. «¿Cuál casa, mi amor?» «La del árbol grande», dijo Matías con la voz aún débil pero firme. «El que tiene las flores moradas. Yo soñé con ese lugar». Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Soñaste?», preguntó, tratando de mantener la calma. «¿Qué soñaste, Matías?». El niño giró la cabeza lentamente hacia ella. Sus ojos, oscuros y profundos, la miraron con una intensidad que la dejó sin aliento. «Soñé con un hombre», dijo en voz baja. «Estaba bajo el árbol. Lloraba. Me llamaba hijo, pero no era papá. Era otro. Yo no lo conocía, pero él me abrazaba muy fuerte. Y decía: «Perdóname, hijo, yo no sabía». El aire en la habitación se volvió pesado. Elena sintió cómo el corazón le latía con fuerza, como si quisiera salirse del pecho. Las palabras del niño resonaban en su mente como un eco imposible. «Perdóname, hijo, yo no sabía». No podía ser, no tenía sentido. Pero entonces, ¿por qué sentía que sí? «Matías», dijo Elena con la voz quebrada. «¿Dónde está esa casa? ¿Cómo sabes de ese árbol?» El niño la miró con una inocencia desarmante. «No sé, solo lo vi en mi sueño, pero sé que existe, y sé que tenemos que ir». Elena se llevó una mano temblorosa a la boca. Conocía ese lugar. Lo conocía demasiado bien. Era la vieja casa de campo donde ella había criado a Diego. La casa donde él pasó toda su infancia. La casa con el jacarandá enorme en el patio, el que florecía con flores moradas cada primavera. El mismo árbol bajo el cual Diego solía sentarse a leer, a soñar, a imaginar cómo sería su vida cuando fuera padre. Pero esa casa llevaba años abandonada. Nadie vivía allí. Y Matías nunca había estado en ese lugar. Nunca.
Elena apenas podía hablar. ¿Cómo puedes saber de ese árbol, Matías? Tú nunca has ido a esa casa. El niño la miró con una calma que no correspondía a su edad. Yo sé que no he ido, pero siento que sí. Como si una parte de mí ya hubiera estado ahí. Como si alguien me estuviera esperando. Elena sintió cómo las lágrimas comenzaban a quemarse en sus ojos. No podía ser. No tenía sentido, pero entonces, ¿por qué todo en su interior le gritaba que sí? Esa misma tarde, después de que el médico autorizara el alta de Matías, Elena lo llevó de regreso a casa. Pero no podía dejar de pensar en sus palabras. Tenemos que ir a aquella casa. Yo soñé con un hombre que me llamaba hijo. Perdóname, hijo. Yo no sabía. Esa noche, cuando Matías ya estaba dormido en su habitación, Elena subió al ático. Hacía años que no entraba ahí. Era el lugar donde guardaba todo lo que pertenecía a Diego. Sus libros, sus fotografías, sus cartas, todo lo que ella no había tenido fuerzas para tirar, pero tampoco para mirar. Abrió una caja vieja de cartón. Dentro había cuadernos, dibujos de cuando Diego era niño, una camiseta desgastada de su equipo de fútbol favorito, y al fondo, un sobre amarillento. Elena lo tomó con cuidado. Lo reconoció de inmediato. Era una carta que Diego había escrito poco antes de morir. Ella la había leído una sola vez, el día del funeral, y nunca más había vuelto a abrirla. Con las manos temblorosas, sacó la hoja doblada y comenzó a leer. Mamá, no sé si volvamos a hablar de esto, pero necesito escribirlo. Soledad se fue. No sé por qué, no sé a dónde, y no sé si algún día volverá, pero siento que ella se ha llevado una parte de mi alma. No puedo explicarlo. Solo sé que cuando la miraba, sentía que estaba frente a algo más grande que yo. Como si el destino me estuviera mostrando algo, y yo no supiera cómo sostenerlo. Tal vez estoy siendo dramático, tal vez solo soy un idiota enamorado que no entiende nada. Pero si algún día tengo un hijo, quiero que crezca bajo el jacarandá. Quiero enseñarle a columpiarse en el mismo lugar donde yo lo hacía. Quiero que sepa que su papá fue feliz ahí, aunque sea solo un sueño. Te quiero, mamá. Diego. Elena dejó caer la carta sobre su regazo. Las lágrimas rodaron por sus mejillas sin control. Si algún día tengo un hijo... Diego nunca supo que Soledad se había ido porque estaba embarazada. Nunca supo que había dejado un hijo en este mundo. Un hijo que ahora dormía en la habitación de al lado. Un hijo que acababa de soñar con su padre, sin saber quién era. Y Elena acababa de entender que el destino no había traído a Matías a su vida por casualidad. Lo había traído para devolverle lo que la muerte le arrebató. Pero ahora tenía que estar segura. Porque si Matías era realmente el hijo de Diego, entonces todo lo que había perdido hacía 8 años acababa de regresar, de la forma más imposible y más hermosa. Elena no durmió esa noche. Se quedó sentada en la sala, con la carta de Diego entre las manos, leyéndola una y otra vez, como si las palabras pudieran cambiar si las miraba lo suficiente. Pero no cambiaban. Siempre decían lo mismo. Si algún día tengo un hijo, quiero que crezca bajo el jacarandá. Matías había soñado con ese árbol. Matías había soñado con un hombre que lo llamaba hijo. Matías había dicho, perdóname, hijo, yo no sabía. ¿Cómo podía un niño de 7 años soñar con algo así? ¿Cómo podía saber de un lugar donde nunca había estado? ¿Cómo podía escuchar las palabras de un hombre que murió antes de que él naciera? Elena cerró los ojos, tratando de ordenar sus pensamientos, pero todo en su interior era caos, miedo, esperanza, dolor y algo más profundo, algo que no se atrevía a nombrar. Se levantó despacio y caminó hacia la ventana. Afuera la noche era oscura y silenciosa, las estrellas brillaban con una claridad que parecía irreal, y en algún lugar, a kilómetros de distancia, estaba la vieja casa de campo, la casa donde Diego había crecido, la casa con el jacarandá. Tenemos que ir a aquella casa. Matías lo había dicho con una certeza que no correspondía a un sueño infantil.
Lo había dicho como si supiera, como si algo en su sangre le estuviera llamando de regreso. A la mañana siguiente, Elena preparó el desayuno en silencio. Matías bajó las escaleras con paso lento, aún débil por la fiebre de los días anteriores. Se sentó a la mesa y miró a Elena con esos ojos profundos que tanto la inquietaban. «Buenos días, abuela», dijo en voz baja. Elena sonrió, aunque el corazón le dolía. «Buenos días, mi niño. ¿Cómo te sientes?» «Mejor», respondió Matías, tomando un vaso de jugo. «Pero sigo pensando en el sueño». Elena se detuvo. Dejó el plato que estaba lavando y se giró hacia él. «¿Todavía lo recuerdas?» Matías asintió. «Sí, es como si no fuera solo un sueño, como si fuera un recuerdo, pero no sé de quién». Elena sintió un nudo en la garganta. «Matías», dijo despacio, sentándose frente a él, «¿alguna vez te han hablado de tu papá?» El niño negó con la cabeza. «No, mamá nunca me habló de él. Solo me dijo que se fue antes de que yo naciera». «¿Y nunca te preguntaste quién era?» Matías se encogió de hombros. «A veces, pero mamá siempre cambiaba de tema. Decía que era mejor no pensar en eso, que el pasado dolía demasiado». Elena apretó los puños bajo la mesa. Lucía había sabido. Lucía había sabido quién era Diego. Por eso había llevado a Matías a su puerta. Por eso había dicho, «Usted lo cuidará mejor que yo». Porque Lucía no era solo una madre que no podía hacerse cargo de su hijo. Era la mujer que había amado a Diego. Era Soledad. Y Matías era el hijo que Diego nunca supo que tenía. Esa tarde, Elena decidió que no podía seguir viviendo en la incertidumbre. Tenía que estar segura. Tenía que saber. Le dijo a Matías que prepararía algo especial para la cena y salió de casa con una excusa, pero en realidad fue directo al pequeño archivo municipal del pueblo. Le costó horas revisar los registros antiguos, nacimientos, defunciones, certificados de residencia, pero finalmente lo encontró. Un registro de nacimiento. Nombre: Matías Soledad Ramírez. Madre: Lucía Soledad Vega. Padre: no declarado. Fecha de nacimiento: 12 de marzo. Elena hizo los cálculos mentalmente. Diego había muerto en octubre, 8 años atrás. Si Matías nació en marzo del año siguiente, entonces Soledad estaba embarazada cuando Diego murió, y nunca se lo dijo. Se fue, desapareció, y Diego murió sin saber que iba a ser padre. Elena sintió cómo las lágrimas le quemaban los ojos. «Dios mío», murmuró, «Dios mío». Matías era su nieto de sangre, el hijo de Diego. El heredero que ella había llorado durante años, creyendo que nunca existiría. Y ahora estaba ahí, en su casa, bajo su cuidado, vivo. Cuando Elena regresó a casa, Matías estaba sentado en el porche, mirando el horizonte. «¿Abuela?», dijo sin mirarla. «¿Podemos ir mañana a esa casa? La del árbol grande». Elena se detuvo, respiró hondo y asintió. «Sí, mi niño», dijo con la voz quebrada. «Mañana iremos», porque sabía que Matías tenía razón. Tenía que ver el lugar donde su padre había soñado con tener un hijo, el lugar donde Diego había sido feliz, el lugar donde, tal vez, su espíritu seguía esperando. Esa noche, antes de dormir, Matías le preguntó: «Abuela, ¿tú crees que los que se van pueden vernos desde algún lugar?» Elena se sentó en el borde de su cama y le acarició el cabello con ternura. «Sí, mi amor», susurró. «Yo creo que sí». «¿Y crees que pueden hablar con nosotros, aunque sea en sueños?» Elena sintió cómo el corazón se le rompía y se reparaba al mismo tiempo. «Sí, Matías», dijo, con lágrimas en los ojos. «Creo que los que nos aman nunca se van del todo, y que a veces regresan de las formas más inesperadas». El niño sonrió, cerró los ojos y se durmió. Y Elena se quedó ahí, mirándolo, sabiendo que al día siguiente todo cambiaría. Porque mañana, cuando llegaran a la vieja casa de campo,
cuando Matías tocara el jacarandá, cuando caminara por los mismos pasillos donde Diego había crecido, ella sabría con absoluta certeza que el destino había tejido su regreso desde el principio, y que su hijo, de alguna forma, nunca se había ido, solo estaba esperando el momento perfecto para volver, en la forma de un niño, en la forma de una segunda oportunidad, en la forma de un milagro. El camino hacia la vieja casa de campo era largo y silencioso. Elena conducía despacio, con las manos firmes en el volante, pero el corazón latiendo con una fuerza que apenas podía controlar. A su lado, Matías miraba por la ventana con una quietud extraña, como si supiera exactamente a dónde iban, como si siempre lo hubiera sabido. ¿Falta mucho?, preguntó el niño, sin apartar la vista del paisaje. «Ya casi llegamos, mi amor», respondió Elena, con la voz apenas audible. Sentía que cada kilómetro la acercaba más a una verdad que llevaba años esperando ser revelada. Una verdad que dolía, que sanaba, que lo cambiaba todo. Finalmente, después de casi una hora de camino, el auto giró por un sendero de tierra rodeado de árboles altos. Al fondo, entre la vegetación silvestre que había crecido sin control, apareció la casa. Era pequeña, de paredes blancas manchadas por el tiempo y un techo de tejas rojas que ya mostraban huecos. Las ventanas estaban cerradas con tablones de madera, la puerta principal oxidada, y al costado, imponente y majestuoso, crecía el jacarandá. Sus ramas se extendían como brazos abiertos hacia el cielo, y aunque no era temporada de floración, algunas flores moradas secas aún colgaban de sus ramas, mecidas suavemente por el viento. Elena detuvo el auto, respiró hondo y miró a Matías. El niño tenía los ojos fijos en el árbol. Su expresión era de asombro puro, de reconocimiento. «Ese es», murmuró, «es el árbol de mi sueño». Elena sintió cómo se le cerraba la garganta. «Sí, mi niño», dijo en voz baja. «Ese es el jacarandá». Matías abrió la puerta y bajó del auto sin esperar. Caminó despacio hacia el árbol como hipnotizado. Elena lo siguió desde atrás con las piernas temblando. El niño se detuvo frente al tronco grueso y retorcido. Levantó la mano y tocó la corteza con la punta de los dedos. Cerró los ojos. Y entonces, con una voz que no parecía la suya, susurró. «Aquí él me esperaba». Elena sintió cómo las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. «¿Quién, Matías?», preguntó con la voz quebrada. «¿Quién te esperaba?». El niño abrió los ojos lentamente y la miró. Había algo en su mirada, algo antiguo, algo que trascendía su cuerpo pequeño. «El hombre del sueño», dijo. «El que lloraba, el que me abrazaba. Él estaba aquí, siempre estuvo aquí». Elena cayó de rodillas sobre la tierra seca. No podía más. No podía sostener el peso de lo que estaba sintiendo, porque sabía con cada célula de su cuerpo que lo que Matías estaba diciendo era cierto. Diego estaba ahí, no como un fantasma, no como una aparición, sino como una presencia, como un eco que había quedado grabado en ese lugar, como un amor tan profundo que ni siquiera la muerte había podido borrarlo. Y ahora su hijo había regresado, en la forma de ese niño, en la forma de su nieto, en la forma de un milagro imposible de explicar. «Matías», dijo Elena con la voz rota, «ven aquí, mi amor». El niño se acercó despacio. Elena lo tomó de las manos y lo miró a los ojos, esos ojos que tanto le recordaban a Diego, esos ojos que habían estado frente a ella todo este tiempo, pero que recién ahora podía ver con claridad. «Hay algo que tengo que decirte», dijo Elena, respirando entrecortadamente. «Algo que tal vez no entiendas ahora, pero que algún día lo harás». Matías la miró con curiosidad. «¿Qué, abuela?». Elena apretó sus manos con ternura. «El hombre de tu sueño», comenzó con lágrimas cayendo sin control. «El que te llamaba hijo, ese hombre era mi hijo. Se llamaba Diego, y él era tu papá». El niño la miró en silencio. No dijo nada, pero algo en su expresión cambió.
como si una parte profunda de él acabara de comprender algo que siempre había sabido. «Mi papá», repitió despacio. «Sí, mi amor», dijo Elena, abrazándolo con fuerza. «Tú eres el hijo de Diego. Eres mi nieto. Eres la parte de él que nunca se fue. Eres lo que él soñó, lo que él quiso, lo que él amó antes de que siquiera existieras». Matías se quedó quieto en sus brazos. Luego, con una voz suave, preguntó: «¿Por eso mamá me trajo contigo?» Elena asintió sin poder hablar. «Porque ella sabía», continuó el niño, «ella sabía que yo pertenecía aquí, con él, contigo». «Sí, mi niño», susurró Elena. «Por eso». Se quedaron abrazados durante largos minutos, bajo la sombra del jacarandá. El viento movía las ramas suavemente, como si el árbol mismo estuviera respirando. Y Elena sintió, por primera vez en 8 años, que Diego estaba en paz, porque su hijo había vuelto, no como él lo había imaginado, pero de la única forma en que el destino podía devolverlo. Después de un rato, Matías se separó del abrazo y caminó hacia el fondo del patio. Ahí, colgando de una rama baja del jacarandá, había un viejo columpio de madera. Estaba roto, con una de las cuerdas deshilachada y el asiento agrietado. «¿Él jugaba aquí?», preguntó el niño, tocando el columpio con cuidado. «Sí», respondió Elena acercándose. «Pasaba horas aquí. Decía que cuando se columpiaba sentía que podía tocar el cielo». Matías sonrió. «Yo también quiero hacerlo». Elena sintió cómo el corazón se le llenaba de una ternura imposible de describir. «Entonces lo arreglaremos, mi amor», dijo. «Lo arreglaremos para que puedas columpiarte como él lo hacía». El niño asintió, con los ojos brillantes, y Elena supo, en ese momento, que su vida acababa de cambiar para siempre, porque ya no estaba sola, ya no estaba rota. Diego le había dejado un regalo que tardó 8 años en llegar, pero que finalmente estaba ahí, vivo, respirando, sonriendo, su nieto, su hijo de corazón, su segunda oportunidad. Antes de irse, Elena entró a la casa abandonada. Las habitaciones estaban vacías, cubiertas de polvo y telarañas, pero en el cuarto que había sido de Diego encontró algo. Una fotografía vieja, pegada con cinta a la pared. Era Diego, a los 29 años, sonriendo bajo el jacarandá. Tenía los brazos abiertos, como si estuviera abrazando el mundo. Elena la tomó con cuidado y la guardó en su bolso. Cuando salió, Matías la esperaba junto al auto. «¿Nos vamos?», preguntó. «Sí, mi amor», respondió Elena. «Pero volveremos todas las veces que quieras». El niño sonrió, y mientras el auto se alejaba por el sendero de tierra, Elena miró por el espejo retrovisor. El jacarandá seguía ahí, imponente y silencioso, y por un instante le pareció ver una figura bajo sus ramas, una figura alta, de sonrisa tranquila, que levantaba la mano en señal de despedida. Elena parpadeó, y la figura desapareció, pero el mensaje había quedado claro: Diego estaba en paz. Porque su hijo finalmente había llegado a casa. Pasaron 3 semanas antes de que Elena volviera a la vieja casa de campo. Pero esta vez no fue sola. Llevó herramientas, pintura, cuerdas nuevas y una determinación que no sentía desde hacía años. Porque había tomado una decisión que sabía que Diego habría aprobado. Iba a restaurar el columpio, y con él iba a devolverle a Matías algo que su padre nunca pudo darle en vida: un lugar donde ser feliz. Llegaron al amanecer, cuando la luz dorada del sol apenas comenzaba a filtrarse entre las ramas del jacarandá. Matías bajó del auto con una energía renovada. Ya no era el niño débil y febril de semanas atrás. Ahora corría, sonreía, exploraba cada rincón del patio como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Y tal vez, de alguna forma, así era. Elena sacó las herramientas y comenzó a trabajar. Retiró las cuerdas viejas del columpio, lijó la madera agrietada, aplicó barniz fresco.
Trabajó durante horas, con las manos cansadas pero el corazón lleno. Matías la ayudaba, pasándole clavos, sosteniendo las cuerdas, preguntando cosas sobre Diego. «¿Cómo era mi papá, abuela?», preguntó mientras sostenía una cuerda nueva. Elena sonrió con ternura. «Era noble», dijo despacio. «De esos hombres que te hacen creer que el mundo puede ser bueno. Amaba a los niños, amaba este lugar y soñaba con ser padre. Siempre lo soñó». «¿Y por qué no me conoció?», preguntó Matías con una inocencia que partía el alma. Elena se detuvo, respiró hondo. «Porque a veces, mi amor, el destino no nos da el tiempo que necesitamos, pero eso no significa que el amor desaparezca. Tu papá te amó antes de que nacieras y sigue amándote ahora desde donde esté». Matías asintió, con una madurez que no correspondía a sus 7 años. «Yo también lo amo, abuela», dijo en voz baja. «Aunque no lo recuerde, siento que lo conozco». Elena sintió cómo las lágrimas amenazaban con desbordarse de nuevo, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de gratitud, porque el destino, aunque cruel, también había sido generoso. Le había quitado a Diego, pero le había devuelto a Matías. Cuando el columpio finalmente estuvo listo, Elena se apartó y lo miró con satisfacción. Las cuerdas eran nuevas, el asiento estaba firme y brillante, y en la madera, con un cuchillo pequeño, había grabado algo. 2 nombres: Diego, Matías. «Listo, mi niño», dijo Elena limpiándose las manos en el delantal. «Ahora es tuyo». Matías se acercó despacio, tocó el columpio con reverencia y luego se sentó. Elena lo empujó suavemente. El niño comenzó a balancearse, con el viento moviendo su cabello y una sonrisa enorme en el rostro. «Más alto, abuela», gritó riendo. Elena lo empujó más fuerte, y mientras veía a Matías elevarse hacia el cielo, sintió algo que no había sentido en años: paz, porque Diego estaba ahí, en cada risa de Matías, en cada movimiento del columpio, en cada brisa que movía las ramas del jacarandá. Su hijo no se había ido, solo había cambiado de forma. Al caer la tarde, mientras Matías jugaba entre las raíces del árbol, Elena se sentó en el porche de la casa abandonada. Sacó de su bolso la fotografía de Diego que había encontrado semanas atrás. La miró con ternura, con gratitud, con un amor que nunca había dejado de existir. «Gracias, hijo mío», susurró. «Gracias por volver». Y entonces algo llamó su atención. A lo lejos, al final del sendero de tierra, había una figura, una mujer. Elena entrecerró los ojos tratando de enfocar mejor. La figura no se movía. Solo observaba, con la cabeza ligeramente inclinada, como si quisiera decir algo pero no pudiera. Elena se puso de pie despacio. El corazón comenzó a latirle con fuerza. Reconocía esa silueta. Era delgada, con el cabello largo y oscuro. Vestía ropa sencilla. Y había algo en su postura, algo que transmitía dolor, arrepentimiento y amor. Era Lucía, era Soledad, era la mujer que había llevado a Diego en su vientre, la mujer que lo había amado en secreto, la mujer que había huido porque no supo cómo quedarse. Elena dio un paso al frente, pero antes de que pudiera decir algo, la mujer levantó una mano. No en saludo, no en despedida, sino en algo intermedio, como diciendo: «Gracias, cuídalo, él siempre fue más tuyo que mío». Y luego, sin decir una palabra, se dio vuelta y caminó de regreso por el sendero, hasta desaparecer entre los árboles. Elena sintió como las lágrimas rodaban por sus mejillas. No sabía si algún día volvería a ver a esa mujer. No sabía si Matías algún día querría buscarla. Pero lo que sí sabía, con absoluta certeza, era que Lucía había hecho lo correcto. Le había devuelto a Diego. Le había dado una segunda oportunidad de ser madre. Le había entregado el regalo más grande que alguien podía recibir: la posibilidad de amar de nuevo. Esa noche, de regreso en casa, Matías se durmió con una tranquilidad que Elena no le había visto antes. Como si algo en su interior, algo que había estado buscando sin saberlo, finalmente hubiera encontrado su lugar.
Elena se quedó despierta, sentada en el sillón de la sala, mirando por la ventana hacia las estrellas. Y en algún lugar en medio del silencio de la noche, sintió la presencia de Diego, no como un fantasma, sino como un susurro suave en su corazón. Gracias, mamá, por cuidarlo, por amarlo, por darle lo que yo no pude. Elena sonrió entre lágrimas. Siempre, hijo mío, susurró. Siempre. Los meses pasaron. Elena y Matías volvieron muchas veces a la vieja casa de campo. Poco a poco fueron restaurándola. Limpiaron las habitaciones, pintaron las paredes, repararon el techo. Y el jacarandá floreció de nuevo. Cada primavera sus flores moradas caían como lágrimas de alegría sobre el columpio donde Matías jugaba. Y cada vez que el niño se balanceaba, Elena sentía que Diego estaba ahí, sonriendo, en paz. Matías creció con la certeza de que su padre nunca lo había abandonado, que siempre estuvo ahí, esperándolo, que el amor verdadero no necesita cuerpo para existir, solo necesita corazones dispuestos a recibirlo. Y Elena finalmente entendió que el destino no le había arrebatado a Diego para siempre, solo lo había guardado en un lugar seguro, y cuando ella estuvo lista, se lo devolvió, en la forma de un niño, en la forma de una promesa cumplida, en la forma de un milagro tejido en silencio. Y así, queridas almas, llegamos al final de esta historia tejida con ausencias que se transformaron en presencias, con muertes que dieron vida y con un amor tan profundo que ni siquiera el tiempo pudo borrarlo. Una historia que nos recuerda que a veces lo que creemos perdido para siempre solo está esperando el momento perfecto para regresar. ¿Hubo un momento que te conmovió profundamente? ¿Fue cuando Elena descubrió que Matías era el hijo de Diego? ¿O tal vez cuando el niño tocó el jacarandá y sintió la presencia de su padre? Nos encantaría leerte en los comentarios. Tus palabras son refugio para quien necesita saber que no está solo. En este canal celebramos las historias que sanan, el poder de un destino que nos devuelve lo que creímos perdido, el amor de una abuela que se convirtió en madre, otra vez. Y esa clase de conexión que trasciende el tiempo, el espacio y hasta la muerte misma. Gracias por quedarte hasta aquí. Si este relato te abrazó el alma, déjanos un like y suscríbete. Cada semana, nuevas historias que florecen cuando más las necesitamos. Siempre serás bienvenida aquí. Nos volveremos a encontrar justo cuando tu corazón lo necesite.